Esta es la jugada que hice, pero me la cambió todo. Pues, vamos a tratar de regresarlo todo. La jugada fue la siguiente. Tiré 4 y las negras tiraron C5. Entonces me cambiaron la jugada. ¿Okay? Y tiré el G2 y las negras tiraron 6. D6. Entonces yo tiré F4 y las negras sacaron a su reina 4 para hacer un jaque. Yo saqué el caballo B3 y la reina se colocó en A3. Yo me comí a la reina, a su reina, con B3. O sea, saqué todo B, o sea, B, y no, sí, B3, pero era el alfil que me quedaba adelante. Sacaron el alfil de la esquina y lo colocaron digamos que de C8 a H3. Yo me comí su alfil con G y tiré G3. De G3 a H3. Por lo tanto, la jugada me cambió y de G6, o sea, ellos G6 tiraron su peón con un paso. De ahí yo saqué D4. De ahí sacaron su caballo. El caballo lo colocaron de B8 a B6. Posteriormente yo me comí a su peón, que estaba en D4, y tiré a C5. Sacaron su peón y su peón era de F6. O sea, de F7 salió F6. Entonces yo moví mi caballo, que no tenía un lo moví de C3 a C5 a D5. Posteriormente ellos movieron su caballo de C6 a C4. Yo me comí su caballo, lo moví de D5 a C4. Y el alfil negro que estaba, o sea que de las negras tiraron estaban en D6, tiraron a D5 y se comieron mi alfil.
Posteriormente moví mi caballo de B4, ahí estaba creo, B4, ajá, ahí estaba, lo moví a D5 y ellos tiraron de H7 a H6, avanzaron nada más una casilla. Moví mi caballo de, creo que estaba en E5, vamos a revisar, estaba en E5, estaba en E2 y lo moví a C3. Ellos movieron su torre, que estaba en H8, y lo movieron a H7. Yo moví mi reina, que estaba en D1, lo moví a D3. Posteriormente movió su torre de nuevo. Su torre estaba en H7 y se movió a G7. Yo tiré el alfil que estaba en F, de F1 a F2. Entonces, ellos tiraron su peón que estaba en 6, en F6, avanzó a F5. Entonces yo me comí su peón que estaba en E4, lo comí a F5. Entonces ellos me comieron mi peón que estaba en G6, se lo comieron a G5. Entonces yo me puse en jaque, tirando mi caballo, ese jaque, tirando el caballo que estaba en D5, lo moví a C7. Y ahí lo puse en jaque al rey negro. Las mías son las blancas. Entonces Dalila se movió. Bueno, el novio de Dalila se movió. De F7 a F7. Estaba en E8 se movió a F7, donde estaba el jaque, para librarse del jaque. Yo lo puse en jaque con mi alfil, que estaba en D1, y lo moví de D a D5. Entonces el rey se movió, o sea, el rey de los negros, del equipo de Dalila, se movió de F7 a F6 para librar el jaque, y yo le puse en jaque con mi caballo que estaba en C7 y lo moví a D5 y lo puse otra vez en jaque al rey de Dalila. Posteriormente se libró del jaque avanzando de F6 a E6. Ese es el negro. Y yo tiré otro jaque con mi reina que estaba en D3 y la posicionó en E3 y puse de nuevo en jaque al rey. El rey me podría haber comido mi caballo, pero no me lo comió. Avanzó para librarse del jaque porque yo me podía comer a la, o sea, estaba otra vez en jaque con mi otro caballo. Por lo tanto, se movió para librarse del jaque de E6 a D6. Y yo moví mi alfil, que estaba en H5, lo moví hacia H4.
no, hacia, perdón, E4, hacia la dirección donde está mi reina y mi rey. Y la torre me puso en jaque, se movió en jaque, puso a jaque a mi rey, despidí tantito a mi rey y se colocó la torre que estaba, la torre de ellos estaba en, ¿cómo se llama? Estaba en G, A, B, C, D, F, G. Si estaba en G7, se movió a G1 para poner en jaque a mi rey. Pues yo me libré del jaque, comiéndome su torre con H de H1, moviéndola a G1. Así me libré del jaque. Entonces movió Dalila, el equipo de Dalila, o sea, el novio de Dalila, las piezas negras. Mi oponente se movió de A7, de A8 a D8. Y mi caballo seguía en la misma posición de D5. Bueno, ok. Quizás hice un mal movimiento, pero que vamos a ver qué pasó. Posteriormente moví mi alfil para evitar que la torre me comiera. O sea, la torre de las piezas negras del oponente. O sea, mi alfil estaba en E8 y amenazándome la torre de comerme porque estaba en D8. Por lo tanto, moví mi alfil y lo coloqué en B5. La torre se movió de nuevo a la posición donde estaba mi torre, que estaba en E8, y mi alfil estaba en B5. Por lo tanto, puse en jaque con mi otra torre, con mi torre blanca, a el equipo del novio de Dalila. Como lo puse, estaba mi torre, estaba en G1 y la moví hasta G6 para poner a jaque, de nuevo en jaque al rey de Dalila, del equipo de Dalila. Entonces el equipo de Dalila, o sea, las piezas negras, que es el oponente, se movió de la siguiente manera para lograr el jaque. Bueno, movió a su caballo para cubrirse del jaque, para defender el jaque. Estaba en la posición G8 y se movió como en L, o sea, se movió en F6 y mi torre quedó pues prácticamente bloqueada. ¿Sí? Y posteriormente yo me comí, primero que nada, al alfil, que estaba en avance, que estaba a un lado, estaba en la posición H6, con la torre. Me pude haber comido el caballo, pero no me comí el caballo porque estaba su peón amenazando mi torre. ¿Sí? Que estaba el peón de ellos, estaba en F, el que me podía comer estaba en E y me ponían automáticamente ahora sí que la torre de ellos estaba amenazando mi reina y me ponía en jaque. Por lo tanto, lo más prudente era comerme su peón, que estaba en H6. Por lo tanto, avanzó su alfil negro, que estaba en 6, 5, para que el rey avanzara ese cuadrito.
Me imagino que así pensó el oponente negro. Y yo me comí a la torre de, estaba yo con el alfil de B5, me moví hasta con el alfil E8, comiéndome su torre para dejarlo sin defensa. Entonces el equipo de Daniela, los oponentes de las piezas negras, se movieron de la siguiente manera. Él, para defenderse, colocó el peón que estaba en E7, lo movió a E6. Yo pude haber movido mi caballo de allí, pero vamos a ver, moví primero que nada. No sé si fue mal movimiento, pero de todos modos gané. Moví a mi reina. Mi reina estaba en E3 y la moví hacia D3. Ponía en jaque al rey de nuevo, pero no quise moverlos ahí todavía. Y bueno, se movió su peón, su alfil, el alfil negro que estaba en F8, se movió a F7 para cubrir a su rey. Por lo tanto, yo moví mi caballo, que estaba en D5, lo moví hacia F6 y puse en jaque al rey, que el rey se quedó en el rey de Dalila, la pieza negra, está en D6 y puse en jaque ahora sí a su rey, moviendo mi caballo, y le hice jaque con la reina que está colocada en D3 y el rey de Dalila está en D6. Entonces el peón se libró del jaque, comiéndose a mi reina. Sacrifiqué a mi reina blanca. O sea que para librarse del jaque el rey, el peón que estaba en la posición C4 se movió a D3, se comió mi reina. Entonces yo me empecé a preocupar y me comí también a su peón, con mi peón que estaba localizado en la posición C2 y lo moví a D3, comiéndome al peón que se había comido mi reina. ¿Okay? El rey quedó libre del jaque, pero su peón empezó a avanzar, que estaba en E6, se movió un paso hacia adelante a E5, y entonces ellos para defenderse. Eso también me empezó a preocupar porque no quería que obtuvieran de nuevo piezas, bueno, que se librara del jaque. Entonces yo moví mi torre, que estaba en H6, lo moví a H5 y el peón de los negros, o sea, de Dalila, el equipo de Dalila,
se movió de A1, de A7, de A7 se movió a A6, solo un paso. Entonces, yo, René, o sea, el equipo de Sansón, moví la siguiente pieza, que era mi torre que estaba en H5, la moví al costado hasta F hacia mi izquierda, de F5 comiéndome al peón que estaba localizado en F5 en el cuadro blanco. Entonces, el peón enojado de Dalila, del equipo de los soldados de Dalila, se movieron y se comieron a mi peón que estaba en C5, se movió a F4. Ahí estaba un peón mío, muy fuerte, se lo comió. Entonces, Sansón, o sea, se enojó. O sea, bueno, no me enojé, sino mi pieza atacó en venganza y me comí a su peón, que se comió mi peón. ¿De qué manera? Moví a mi alfil de C1, que estaba ahí colocado, lo coloqué en la posición del peón de las negras, del oponente, de las fichas, de los soldados negros que corresponden al equipo de Dalila. ¿Ok? F4. Entonces, a la hora de colocar ese movimiento, puse de nuevo en jaque al rey. Y de nuevo el rey de Dalila empezó a tener aprietos y a quererse mover de la posición que tenía D6. Entonces se movió hacia al lado de mi caballo blanco que está en F6. Y digamos que en línea de mi rey en E1, o sea, el rey de Dalila se movió para librarse del jaque a la posición de la fila E, columna 6, al lado del caballo. A su izquierda está mi caballo, ¿ok? Y yo, para librarme de que me comiera el alfil, moví mi caballo de F6, salió huyendo hasta H5. Entonces, tuve que sacrificar. Y el rey se comió a mi torre, que se localizaba en la fila F, columna 5. Entonces estaba peligrando mi alfil y yo moví otro peón. Entonces lo coloqué en H, un error, H, en la fila H, columna 4. Entonces lo que hizo el alfil de Dalila fue colocarse en de la posición de donde estaba mi rey, se colocó en comiéndose, creo que aquí se comía, no me acuerdo, se comió mi peón y se colocó en H4 y me puso en jaque. Entonces yo, para librarme del jaque, moví mi caballo y puse en jaque a
a su rey, ¿sí? Su rey mi caballo estaba en H, en la fila H, columna 5, ¿ok? Entonces lo moví y puse en jaque a su rey. No se libró del jaque, ¿ok? Híjole, a ver si se escucha. Bueno, ahí. Entonces tengo en jaque a su rey con G3. Y ahí está en jaque, ¿ok? Me moví. Entonces él, para librarse del rey, se comió a mi alfil, que no lo moví. Terrible error. Se lo comió. Se llama F4, no estaba ahí, ¿ok? Y yo lo que hice fue mover mi caballo, que estaba en C3, lo coloqué, o sea, en la fila C, columna 3, ¿ok? Lo moví hacia E2 y puse de nuevo en jaque al rey de Dalila, que son las negras, y yo soy Sansón, el que tengo el poder, ahora sí, con el caballo blanco. Entonces, el rey, para librarse del jaque, se movió hacia la posición de E, amenazando mi caballo, que lo puso en jaque. E3. ¿Okay? Entonces yo lo que hice fue colocar mi torre para proteger a mi caballo y a mi rey. Mi torre estaba en A1 y lo moví a D1. Y entonces al rey de Dalila, a la pieza negra, tuvo que moverse su peón, movió su peón que estaba en B para recuperar sus piezas, su fuerza, a B6. Entonces yo moví mi peón de D4 a la misma fila de D3 a D4, ¿ok? No me lo podía comer, pero ¿qué hizo el rey? El rey, ahora sí que las piezas negras, Dalila, el equipo de Dalila, las piezas negras, el contrincante se movió de H4, de la fila H, columna 4 o renglón 4, se movió a G, fila G, columna o renglón 5, ¿ok? Y entonces yo reaccioné y puse al rey de Dalila de nuevo en jaque. ¿De qué manera? Moví mi caballo de G3, o sea, de la fila G, renglón 3, lo moví a F1. Y está ahí, tengo en jaque mate al rey de Dalila. Entonces, Dalila, el equipo de Dalila, se movió hacia F3, al costado, amenazando mi caballo. Y entonces yo moví mi torre y puse de nuevo en jaque A con de D1, lo moví a D3 y puse de nuevo a jaque al rey. Entonces se metió el oponente, que es el alfil del equipo de Dalila, de las negras, se movió de G5, se movió hasta G3 para proteger a su rey. Entonces yo, Sansón, con su fuerza, tenía un
movimiento, que era mover de nuevo su torre, que estaba en D3, o sea, fila de columna 3, renglón 3, se movió y puso de nuevo en jaque al rey. Entonces, ahorita bebé. Entonces ya el rey se movió a G2 y ya moví mi caballo de F. Espérame, bebé, ahorita te saco. Y bueno, ese fue el juego y ahí quedó el juego. Y al fin creo que hicimos jaque mate. Vamos a regresar para que se mueva todo. Voy, copito. Vamos a ver qué pasó. Ahí está la jugada completa. La cosa es que se defendieron. Me atacaron hasta por los codos. Fue una masacre. Trataron muchas veces de liberar el jaque. Al final no sé qué pasó. Creo que sí. Sí se jaque mate, ya no me acuerdo. Sí se jaque mate con una reina. Porque me coroné con una reina. Pero entonces ahí fue donde hice el jaque mate. En mi territorio. Entonces ganamos las blancas, ganó Sansón, ganó el pueblo de Israel, le ganó a los filipenses, o sea que le ganó a el equipo de Dalila, a los presumidos vanidosos.